No Que la escuchen a mujer- su esposa. Que la mujer tiene también razón. Soy como soviética ahora sí. Tú nada más me pones a trabajar tú. Quiero es verla trabajando. Porque nuestro gobierno no se ha preocupado porque el productor sea vendedor directo al consumidor. 1, 2, 3. ¿Ya estás grabando? Bueno, estamos ahorita en la mañanita desayunando algo muy rico. De hecho, pedí esta vez té, ya que ya tomamos café hoy. Así que hay que bajar un poquito la cafeína, ¿verdad? Aunque saben que en té negro también hay bastante cafeína. Pero bueno, hoy tenemos un video muy importante, muy especial para mí, ya que vamos a ir a un lugar muy interesante. Pero primero, como siempre es el desayuno, no se puede hacer un buen video con la panza toda vacía, así que vamos a desayunar. Estamos ahorita en Metepec, ya que nos queda de paso para llegar a nuestro destino, y aquí, de hecho, ya saqué este lugar en el video de Metepec. Si todavía no han visto, por favor véanlo, está muy chido. Es un lugar que se llama Cargo, la verdad, se llama. Es como una panadería, pero también venden desayunos. El pan está extremadamente rico, creo que es uno de los panes más ricos que he probado aquí en México, así que 100% recomendable. Y hoy vamos a probar desayuno, a ver qué tal. Son desayunos así como tipo europeos. Rico. Tiene queso muy rico, me gustan mucho los quesos, así que aquí en México es como un paraíso para mí. ¿Tú qué pediste, amor? Chilaquiles verdes con pollo, cebolla. Se ve bastante grande, mira. Y también pedí, como no puedo faltar, ese. El pan, sí. Suiza se llama. Aquí no se puede así, sin pan. Yo dije, no me va a acabar ahorita el pan, pero lo vamos a pedir para llevar. Porque venir aquí y no pedir pan es como un pecado, sí. A ver, amor, pruébale. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Picante. ¿Picante? Ajá, picante normal. Eso es bueno. Yo no sé por qué razón, cuando vas así como a comer comida mexicana en restaurantes, no en mercaditos ni puestos, normalmente comida no pica mucho. Y la verdad es lo que no me gusta. Por eso me gusta ir como más a lugares donde pican, ¿sabes? O por lo menos hay esa opción, ¿no? Que tengan como una salsa aparte. Bueno, vamos a comer. San Francisco Putla es una comunidad donde la agricultura juega un papel muy importante. En particular, la producción de flores de temporada como cempasúchil se vuelve clave para la época de Día de Muertos. Según lo que encontré, la flor de cempasúchil es la más famosamente producida en el pueblo. Por lo tanto, estamos en un sitio donde no solo es lindo visualmente, con flores, campos, muchas tonalidades amarillas anaranjadas, sino también con un trasfondo cultural, económico y familiar importante. El nombre de cempasúchil proviene del náhuatl, Hualxochitl, ya no puedo decir eso, Sempohualxochitl, que se traduce como 20 flores o muchas flores. En cuanto a su simbolismo, en la época prehispánica, los mexicas la consideraban sagrada y de hecho la usaban para varios rituales. La asociaban al sol y también al camino de los muertos. Se dice que su color amarillo naranjado intenso representa el sol o la luz y que su aroma ayuda a guiar a las almas de los difuntos hacia el mundo de los vivos, o al menos hacia los altares que sus familiares han preparado. Y aquí, amigos, pasas y está el sonido, no sé si se escucha, pero el sonido bien fuerte de las abejas, porque hay muchísimas, me imagino, vienen a alimentarse porque hay tanta flor, entonces el sonido es bien fuerte. Este pueblito, amigos, nada más se dedica a la producción de cempasúchil, sino de muchos otros diferentes flores. No sé por desgracia sus nombres, pero pues
Son así blanquitos, son bien chiquititos y normalmente yo sé que los meten así como adentro de un arreglo floral para que le dé así como más volumen. Y ahorita les muestro algunos otros flores. Yo me llamo Liborio García Mejía, y él es mi hermano. Somos productores ya muy viejos de muchos años, hace 50 años, 50. hace 45 años. Y desde entonces pues, nos dedicamos al producto de la flor. Esta es de nosotros, mi hermano tiene para allá, la de abajo. Me imagino que no nada más se dedican a cempasúchil, ¿verdad? No, mire, ya saliendo esta siembra, sembramos cilantro. Nada más es una temporada y ya después cambia. Eso sí, después ya nos dedicamos a las hortalizas, sembramos cilantro, chícharo, tomate verde, brócolis, lechugas y sucesivamente el maíz, que es el principal que no debe de faltar en las casas para el sustento. Sí, lo más importante. Y ya lo demás, pues como usted ve, ya hay hartas huertas de flor de nube, de cempasúchil, de alelía, de crisalia. Me imagino que desde sus padres, ¿verdad? O abuelos empezaron esa producción. Sí, desde antes. Que también enseñaran a sus hijos. Sí, ¿verdad? Sí. Como negocio familiar. Ahora sí ya depende de ellos si le siguen o no le siguen, porque pues sí, yo que tengo unos hijos que tienen carrera, pues difícilmente se van a quedar aquí. Ya tenemos clientes que vienen año con año. Bueno, es más, unos tienen como 35 años, que vienen año con año. Para revender, me imagino. Para revender. Nosotros preocupamos porque el cultivo salga bueno, ¿verdad, hermano? Los funigamos, los abonamos, los deshiervamos, pues también ha costado trabajo por el exceso de agua. Ahorita se ve bastante seco, me imagino que no ha llovido, ¿verdad? No, ya tiene como ya va para 15 días que no ha llovido bien. Son aproximadamente como 400 y tantas hectáreas de regadío. Y todo el año se está cosechando. Lo más difícil de la producción de cempasúchil, ¿qué es? Lo más difícil es hacerlo que salgan en el punto. Como yo me atrasé un poquito, ahí están las consecuencias. No va a salir totalmente. Tienen que saber exactamente qué día sembrar para allá. Sí, exactamente. La agricultura es algo exacto. Claro, y eso que me imagino que el clima va cambiando, ¿verdad? Sí, va cambiando. Mire, tuvimos como unas 3 semanas o 2 semanas, hermano, que no salió el sol para nada, aquí. Por ejemplo, toda esa flor que no se vendió, se tira, me imagino. Ya. Es que el cempasúchil sirve para 2 cosas. Sirve para desinfectar, sirve para alamar y sirve para vender. Yo quiero para vender. Claro. Pero si ya no me queda otra opción, pues cuando menos hay que se alame un poquito la tierra. Lo que más afecta estas plantas es la sencilla, es un polvo blanco. También tenemos la palomilla. No tenemos otras plantas, de todo. Gusano, larva, hongos, bacterias. No, hay que batallar. Hay que con saber. todo. Y ustedes que ya tienen tanta experiencia después de tantos años. Pues no se crea, mire, yo le voy a ser franco lo que le decía yo a mi hermano. Este año es el único año que me ha fallado ese plantío. En cierto tiempo me dijo mi esposa, me dice, Liborio, ese cempasúchil va atrasado. Yo le dije, no, pues va bien. Y pues a veces uno terco que no quiere aceptar. No escuchen a su esposa. Que la mujer tiene también razón. Nosotros los agricultores tenemos que tener 3 cosas que vamos a sembrar y a lo mejor sí cosechemos. ¿Por qué? Porque una granizada ahorita, olvídese. Sí, se cae toda la flor. Se acaba todo. Si no sale, igual, ya lo que se le invirtió se perdió. Claro. ¿Tienen así como trabajadores o ustedes se encargan de todo? No, nosotros. Ay, pero qué pesado. No, pero para ahorita para el corte sí vemos gente. Sí, ya. No, ahorita para el corte. Cortarse. No, Amalaya, pudiera yo cortar todo esto, olvídese. No. Ahorita nosotros hemos ocupado hasta 10 gentes. Sí, porque lo tienen que cortar rápido, me imagino. Son 4 días o 5, ¿no? Dichosos nosotros que tenemos aquí esto, porque miren, no es lo mismo ir a vender a una central que aquí, porque nuestro gobierno no se ha preocupado porque el productor sea vendedor directo al consumidor, sino siempre existe el coyotaje. Sí, siempre hay vendedores que el suben coyotaje precio. es el que gana y nosotros adivinar cómo nos vaya. Que nosotros para semilla, para abono, cultivar el terreno, las plagas, bueno, todo eso. Y el coyote, que el coyote nomás está allá, dice te pago a tanto si quieres, si no llévate tu mercancía. Ni modo, el gobierno
le interesan otras cosas más que ver al campesino. Bueno, esperemos que Sheinbaum nos eche la mano. Mejor, amigos, venir para acá, comprar toda la flor Sí, aquí no, directo. y vienen. Sí, viene mucha Vienen, gente. es más, han venido carros de los colegios de Metepec, de Mira. Toluca. Han venido hasta colombianos aquí a ver. Mire, ahorita vamos a ver el planteo de mi hermano, está muy, muy hermoso. Mire, esto es de mi hijo, todo esto es de mi hijo. Me gustaría llevar a la casa, entonces si nos puede vender como un manojo de este color y un manojo de No, blanquitos. ¿se los corto? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿O podré yo cortarlo? Estaría súper. Como quiera. Como Me quiera. encantaría probar. Nosotros ahí en Ciudad de México dices manojo y te dan así como, así de ese tamaño más o menos. Aquí vienes un manojo. Así. Así. Ellos venden 3, 4 manojos de ese manojo. Sí, miren nada más ese Sí. manojo. O sea, yo la tengo que cortar, digamos, por donde quiera y meterla al agua o tengo que hacer otra cosa para que dure más. El agua, nada más el agua. Miren amigos, ese es manojo, No, un sí, manojito chiquito. como usted se acomode, apílele como usted se acomode. Ok, desde aquí. O sea, la arranco nada más. Sí, azótela. Ah, mira, sale fácil. Eso no sale, espera. Con las dos manos. Eso. Mire, aquí la puede apilar aquí. Aquí Y la la puede pueden poner. ir poniendo. Eso. Exactamente. Ok. ¿Más? Sí, más. Es mucho. Vamos a venir y traer a nuestros hijos todavía. Para que aprendan el trabajo duro. Pues ya, ¿no? Amigos, pedimos nada más un manojito para que sepan que las personas de aquí de Pueblito son súper generosos. Voy por más, ¿no? No, ya no va a caber. Ese es un manojito. ¿Y aquí? ¿Sí? Ahora sí Bueno, que- no, yo voy, a mí me gusta. Desde aquí, Desde aquí. Si Ok. es posible, córtele toda la orilla. pues nada más poquito. Sí. Este Ah, ese sí este tiene. le puede ser así. ¿no? A ver. Cortando, Ajá, porque tiene mucha tierra. cortando y sacudiendo abajo, pégale bajo la tierra. Ah, ¿Así está bien? córtele, sí, ¿Más? ¿Más? ahora sigue. Ahora aquí. También queríamos llevarte una. Tú nomás me pones a trabajar, ¿no? Quiero verla trabajando. Sí, no. Ya es mucho. ¿Quieres también? Bueno, ándale, vamos, ahí vamos. Ahora sí está aprovechando, ¿eh? Quiero que trabaje. ¿Aquí está bien? ¿Sí? Ah, eso es más fácil, tiene raíz como chiquitita. Pues ahora sí entiendo por qué necesitan 10 trabajadores. Harto trabajo. ¿Así o más que? Sí. Ya va aprendiendo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me aceptan para trabajar en el campo? Salió buena para el trabajo, ¿eh? Escogiste bien. Las rusas trabajamos bien, ¿eh? ¿Listo? Sí. Ay, mira que. Parejito. Trabajo duro de campo mexicano. Sí. Muchas gracias, No, ¿eh? gracias a ustedes. Muy amables, mil a ustedes, gracias. Gracias. No, sí puedo, uno, claro. Ujú. Ah, bueno. Acuérdate que allá cargan oso. Está aumentando la cantidad poco a poco. ¿Qué tal? Un monajito salió. Hermoso. Amigos, ya terminamos con nuestra actividad, con nuestra cosecha de las flores. Ahorita nos urge algo de agua porque no saben cómo quema el sol. De hecho, no sé si se ve, pero me súper asoleé. ¿Sí se ve o no?
Vamos a ir al centro del pueblito a ver si encontramos algo de tomar. Obviamente nos falta cempasúchil, ¿verdad? Por lo que vinimos por cempasúchil y todavía no lo conseguimos, pero a ver si encontramos. Ya que nos explicaron que todavía no empezaron a cortar todos los productores de aquí cempasúchil. Lo cortan como luego antes del Día de Muertos. Y de hecho aquí hacen una gran como vendimia se llama, ¿verdad? Como una celebración, como una feria de todas esas fechas de los productores que venden toda esa flor. Entonces en el centro de este pueblito se hace como muchísimo movimiento, venden de todo, comida, obviamente flores, así que vengan amigos. Me dijeron que va a ser algo muy grande, se va a poner como muy buena, así que les invito. Espera mi amor, tengo que sacar toda la tierra que tengo en mis zapatos. Listo, vámonos. Miren amigos, qué bonito decoraron. Está bien hermoso. O sea, como veo, está todo cerrado. Porque pues no es ahorita fin de semana. Entonces todo está cerrado, la iglesia. Y de hecho también todos los puestecitos por acá. Ya compramos de tomar. Eso sí, estaba abierto, pero todo lo demás está como cerrado. Y yo me imagino que fin de semana aquí sí hay movimiento. Ahorita para nada. Está todo vacío. La gente me imagino que todos están en campo, ¿verdad? Trabajando. Acuérdense que aquí hay más de 400 familias que se dedican a eso. Así es como se ganan la vida. Nosotros ahorita vamos a ir a ver si se puede subir ahí, en las colinas de ahí. Nos han dicho que está bien bonito porque hasta encima de la colina hay flores plantadas. Entonces vamos a ver si se puede subir. No estoy seguro que aguanto ir caminando después de arrancar nuestro manojito chiquito de flores. Pero pues a ver si se puede pasar en el coche y les mostramos. Amigos, pero qué precio. ¡Ay! Aquí la voz. Está chido. Aquí viniera a contar la leyenda de la Llorona. Amigos, aquí está una vista increíble. No podíamos subir a la colina ya que estaba muy difícil el camino, pero aquí les pongo algunas tomas de dron que hizo mi esposo. Miren amigos, abres la puerta y miren cómo está. Llegamos a otro campo. Ya como ven, aquí hay muchísimos campos de flores. Queremos todavía ver si se puede comprar un poco de cempasúchil, porque a eso es lo que vinimos. En la mayoría de los campos tiene su como casita, donde me imagino que vive la familia, que son los dueños. Vamos a ver si encontramos a alguien. Está bien bonito, ¿verdad? Aquí mira, te despiertas en la mañana y ves eso. Miren qué encontramos. Está bueno, ¿eh? No está podrido ni nada. ¿Qué pudrido? ¿Podrido? No hay nadie aquí. Miren amigos, las tunas. Qué chido. Miren nada más ese campo gigante de cempasúchil. Gigante. Buenas tardes. No. Vamos a ver si hay alguien de este lado, ¿no? Sí, hay un candado ahí. No, pues abajo ya no hay nada. Bueno, hay otra casa, pero yo creo que es de otra familia ya, ¿no? Miren amigos, como un hoyo. Qué miedo, no vaya a salir. Una tarántula. ¿Tarántula? No creo que tarántula viven abajo tierra, ¿sí? Lo único que siento que me da así como mucho miedo, si me sale alguna así como araña muy grande. De las chiquitas no tengo tanto miedo. Así, 1, 2, 3.
flores. Encontramos como un lugar perfecto para una foto. Yo creo que aquí vienen todos los youtubers o algo por el estilo, porque está como súper derechito, bien bonito, bien parejito, así. De hecho, aquí hay como unos hilos que aguantan el peso de la flor, porque sí está bastante pesada. O sea, yo cuando cargué la flor, sí, yo siento que ya estoy como mucho más fuerte. ¿No crees? De hecho, amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hagan clic en la campanita escogiendo todas las notificaciones. Y así me van a ayudar un montón. Además de ponerle like, obviamente su comentario y hypeo. Muchas gracias. Estamos buscando al señor Vicente. No sé si está en sus terrenos acá arriba. No, ya buscamos, no. ¿Se lo localiza y se lo mando? Ahorita le hablo, ¿no? ¿Sí? Yo nada más trabajo con él. Ah, ya, Ahorita pero... le hablo 5 minutos ya hasta aquí. Ah, sí, perfecto. Mil gracias, Qué amable. Sí, Gracias. Esa es otra cosa, amigos. Están súper amigables y amables aquí. No sé qué pasó, pero o sea, cada habitante con quien hablamos hoy, y créanme, eran muchos. O sea, todo el mundo está súper amable, tratando de ayudarnos, casi regalándonos las flores. No, una cosa increíble. Yo creo que cuando trabajas con flores tan hermosas, yo creo que es por eso. Te haces muy feliz. Creo que voy a oler a flores. ¡Ah! Me voy a caer. Hay muchas abejas aquí y además te mancha la piel o bueno, ropa, toda. Mira, estoy toda con cositas amarillas. ¿Cómo se llaman? ¿Néctar? No, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Polvito. Polen. Ah, sí. Miren, amigos, el tamaño. El tamaño de eso. O sea, me puedo perder ahí. Aquí estoy. Imagínense jugar aquí a escondidas. Yo creo que los niños que crecen aquí en ese pueblo son bien felices. Ahí viene él. Ahí son un niño, de hecho. Un niño feliz. Y un perro, ¿no? Y un perro también feliz. Seguramente los perros también son bien felices. Hola, buenas tardes. Estamos buscando al señor Vicente. Hola, hola. ¿Qué habíamos? Mucho gusto. ¿Ya hicieron algunas tomas? Sí, ya, muchas gracias. ¿Qué queremos ver si nos puede vender un manojo de cempasúchil? Sí, claro que sí. Y le va a dar un pequeño jaloncito, no muy fuerte. Ajá, Por ejemplo, ese no cuenta. Todo el bueno es lo que está así como más grandecito, Sí, ¿no? sí, porque este es la hembra y ese es el macho. Ah, miren, no Y- sabía. Y lo que cuenta para comercializar es toda la hembra. ¿El macho que se tira nada más? Sí, el macho se tiene que seleccionar. ¿Así? ¿No hubo accidentes con esta herramienta? ¿Cómo se llama? ¿Os? Dile en ruso porque está claro ahora. Cierto. Sí, soy como soviética ahora sí. Ah, o sea, ya sabes diferenciar el macho de la hembra. Pues sí, pues son muy diferentes, ¿no? Para que quede parejo. Ah, ya, le arrancas eso. Ya, Ándele, así. ¿Sí? Tiene Ya. que ir así, ya, juntitas. juntita y pareja. ¿Así? Ándele. ¿Ya me van a contratar? La esperamos el lunes. ¿Sí? Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Miren nada más cómo estamos. De hecho, ahorita señor Vicente se fue todavía por unos girasoles que amablemente nos va a obsequiar. Les recomiendo muchísimo venir para acá en este pueblito. Es toda una experiencia de venir a cortar tu propia flor, de ver toda esa belleza. Así que cuídense mucho, pórtense muy bien y nos vemos en el próximo video. Ya no me puedo salir.